esta exposición, que es una pequeña celebración a la gran obra de Gianni Totti, es también el recordatorio de lo importante que ha sido un concepto muy particular creado por Richard Wagner en el siglo XIX, que es el de la obra de arte total. La obra de arte total tuvo un impacto rotundo sobre el romanticismo tardío, y ese impacto caló hondamente también en las vanguardias históricas, y nunca nos hemos podido salir exactamente de ese marco de referencia. La obra de arte total, por ejemplo, está en la obra de Philip Glass, está en, incluso diría yo, está en planteamientos mucho más abiertos a públicos, como los espectáculos del Cirque du Soleil. Es un concepto que profundamente alteró nuestra forma de entender la interrelación de las artes y la interdisciplinariedad. Si ustedes recuerdan, Wagner, en su momento de mayor producción artística, era no solamente quien escribía la música de sus óperas, sino que también escribía los libretos. Los libretos eran poesía, diseñaba la iluminación, tenía el concepto de cómo debía plantearse el desplazamiento escénico de los cantantes. El rey Ludwig II había construido un teatro especial para él, y también, y esto es importante, Wagner fue la primera figura artística que en el caso de las artes escénicas aparentemente decidió que las luces se apagasen sobre el público, de manera que solamente el escenario estuviese iluminado. La razón por la cual consideraba que eso era crucial era porque juzgaba que la música debía arrebatar al espectador del espacio en el que se hallaba y transportarlo. Ese es el concepto y la intención de la obra de arte total. Es algo que lo saca a uno por completo del espacio en el que se halla y lo lleva a un mundo transformado por el arte, en el que alcanza una libertad nueva y distinta. Acuérdense también que el siglo XIX termina justamente marcado por el concepto, y esto también una vez más ligado a Wagner, que la música es la más excelsa de las artes. Es un concepto arrollador. Para fines del XIX, los círculos wagnerianos en toda Europa son potentísimos en términos de ideas en ebullición, y eso marca el futuro del arte de una manera insólita. Gianni Totti, con su concepto de videopoemópera, es precisamente uno de aquellos creadores europeos que recibe ese legado wagneriano en el siglo XX, y de manera muy interesante después de la Segunda Guerra Mundial. Eso marca una situación interesantísima, porque siendo italiano es, digamos, por antonomasia, alguien familiarizado con el mundo de la ópera, pero lo que aporta Totti al concepto es la noción de la tecnología asociada a la poesía en un medio nuevo que es el video. Y el video mucho más que el cine, porque el video en ese momento
permitía muchas más manipulaciones de las que uno podría imaginar asociadas al cine. También es importantísimo recordar que Totti es un comunista italiano y esto hay que enfatizarlo y subrayarlo una y otra vez, porque el comunismo italiano fue probablemente para Europa en los años 50, 60 y 70, yo diría hasta los 80, una de las formas más creativas de comunismo en el mundo. Es decir, muy abierto, dispuesto a discutir todo, muy lejos de la ortodoxia que exigía el estalinismo. Y precisamente por esta pertenencia al comunismo italiano es que Totti es un creador completamente alejado de toda ortodoxia. No se pone límites y si bien quienes lo conocimos sabemos que tenía posiciones muy arraigadas y que en las discusiones podía ser muy terco, al mismo tiempo es muy claro que en su creación artística es esencialmente lúdico. Es decir, uno se imagina a Totti provisto de los distintos dispositivos tecnológicos como una suerte de cuestionador incansable del medio. Es decir, todo debe ser ensayado, todo debe ser trabajado, el medio se convierte en un espacio para la experimentación y también para el juego muy serio. Ese aspecto hay que enfatizarlo también muy claramente, porque si no uno pierde los ribetes de la figura de Totti en el ámbito cultural europeo. En muchos aspectos uno podría decir que era una presencia extraordinaria, es decir, no estaba dentro de una escuela, dentro de ninguna escuela, y para él, por ejemplo, todo encuentro con un amigo marxista se convertía en una situación de conversación interminable, porque la discusión, según Totti, debía llevar a convencer al otro de la posición de uno, de manera que podía pasarse, si se quiere, las horas de las horas discutiendo, probando intelectualmente distintos argumentos para convencer al otro de la firmeza y sobre todo del alcance de sus posiciones. Bueno, esta noche la idea es presentar una pequeña aproximación a una obra de Totti en particular. Es una obra que realizó en 1988 y que se llama Squizangesaum. Squizangesaum es, como una buena parte de los títulos de Totti, un título que resume tres términos en uno. Por un lado está el nombre de un procesador de imágenes muy popular a partir de 1980, que se llamó Squizum, el Squizum. Luego está el nombre de una obra escrita por un poeta ruso titulada Zangezi, y termina con una alusión a una invención lingüística de un grupo de poetas rusos llamada Zaum. Entonces, esas tres palabras están en el título de esta obra de Totti, Squizangesaum. Ya. Bueno, con nosotros está ahora Alan Poma. ¿Cómo estás? Y yo creo que quisiera
entrar un poco más en Squizangesaum antes de cederle la palabra a él, porque creo que serviría para ubicar bien este encuentro muy particular entre un marxista italiano de la posguerra y los poetas rusos anteriores a la revolución. Porque si estamos hablando del 17, estamos hablando de poetas que crearon en los años que van del 10 al 15, digamos, su obra más fuerte. Velimir Klevnikov falleció en 1921-22. Las fechas discrepan en un cierto número de libros. Y Zanghezi, su obra, fue estrenada en 1923 recién, o sea que posterior a su muerte. Toti decía que cuando Sergei Eisenstein filmó El acorazado Potemkin, él tuvo presente el impacto que sobre el público había tenido la filmación de la entrada del tren a la estación por los hermanos Lumière. En esta primera película, digamos, de tipo documental, es uno le pone el nombre documental porque uno no tiene que otro nombre ponerle, o quisiera uno imaginarse que es documental, pero en realidad es inclasificable, que es una obra posterior a la famosa salida de los obreros de la fábrica Lumière. En la entrada del tren a la estación, el público en la sala de cine se asustó profundamente porque pensó que el tren literalmente se venía encima del público. Y a Toti eso le impactó mucho, y le impactó sobre todo algo que él decía que Eisenstein había escrito, que tenía que ver con cómo imaginaba el final del acorazado Potemkin, porque para Toti en la videopoemópera el aspecto épico es sumamente importante, como lo es para el concepto de la obra de arte total. La obra de arte total, en alemán Gesamtkunstwerk, es esencialmente una obra de aliento épico. Eisenstein, según Toti, hubiera querido que el acorazado Potemkin, al final de la película, se acercara al público desde el ecrán y diese la impresión de que estuviese saliendo, emergiendo heroico y glorioso desde la cinematografía. En ese sentido, por ejemplo, cuando Toti en 1988 crea Squizangesaum, lo que hace es utiliza un dispositivo que había sido creado en el año, a fines de los 70, principios de los 80, y que era un dispositivo que estaba revolucionando la televisión comercial, y utiliza este dispositivo experimentalmente. El dispositivo es el famoso Squizum. El Squizum es un procesador de imágenes que permite convertir la imagen en una suerte de volumen casi tangible ante los ojos. Es decir, por ejemplo, un conjunto para empezar, tiene un efecto que puede ser multiplicador. Una bailarina, por ejemplo, puede convertirse en una centena de bailarinas en cuestiones de milésimas de segundo, y al mismo tiempo estas bailarinas pueden tomar la forma de un sólido geométrico ante los ojos. Es decir, se pueden convertir, por ejemplo, en una suerte de proyección esférica, y de pronto los cuerpos se deforman y las cosas se distienden y pierden los contornos habituales para nosotros y adoptan, digamos,
volúmenes caprichosos y formas cambiantes, casi como si al mismo tiempo fuese algo mercúrico. Uno puede ver bien el sentido que la televisión comercial le dio a el uso del squeeze-zoom. Si ustedes, bueno, creo que son demasiado jóvenes ustedes, pero en los años 80, por ejemplo, las cortinas de presentación de los noticieros cada noche tenían, ciertos efectos como de ráfaga, en donde todas las imágenes del día pasaban, pero pasaban casi como una especie de banda de Möbius, y duraban segundos estas cosas en la televisión, pero tenían un efecto que era muy fresco y novedoso. Totti, en un sentido experimental, lo lleva al extremo. Entonces, estas situaciones en donde imágenes, por ejemplo, que pueden ser de las noticias del día o de eventos históricos, se convierten en situaciones que fluyen en la pantalla durante 15 minutos, por ejemplo. Y entonces durante 15 minutos uno siente que todo aquello que es normalmente imagen con determinados aspectos que permiten el reconocimiento y la absorción por parte nuestra cognitiva de las cosas, se ve completamente trastocada, y la imagen en flujo se convierte en algo que desafía completamente nuestra aprehensión, y comenzamos a ver cosas que nunca antes habíamos visto en ese tipo de situaciones asociadas a imágenes fijas, como pueden ser las imágenes fotográficas o incluso a extractos de películas. Lo que hace Totti es lleva lo reconocible a lo prácticamente irreconocible, de ida y vuelta en momentos cruciales, a veces momentos que parecen ser absolutamente interminables y en donde pareciera estar diciéndonos que el mundo entero se desintegra. Hay una voluntad, digamos, y creo que en el caso de Totti se puede hablar ciertamente de voluntad de desmontar las cosas, pero no solamente de desmontarlas, sino muchas veces de transformarlas en cosas que no son habitualmente conocidas para nosotros. Eso definitivamente es uno de los aspectos de su uso del squeeze-zoom, y lo que es interesante en Squeeze-Gesaum es que hay una investigación muy potente del cine ruso y del cine soviético. Hago la diferencia porque el cine ruso sería aquel cine de antes de la revolución, el cine soviético sería, o incluso de los años inmediatamente posteriores a la revolución, pero el cine soviético sería justamente algo que claramente emerge cuando los artistas, cineastas se alinean con el marxismo y el Estado. Lo que quisiera agregar es que la música es particularmente importante como elemento que otorga ritmo a la edición, pero igualmente importante y tal vez más es el comentario continuo de Totti, porque mientras están fluyendo estas imágenes ante nuestros ojos, por ejemplo, un segmento de Alexander Nevsky, Totti habla sobre la imagen, y lo que habla no es precisamente un discurso que busca ser, digamos, políticamente argumentado en términos, como les decía, marxistas ortodoxos, sino que accede a un grado de carácter, a un grado de enunciación que es poético y a la vez tiene un aspecto que recuerda lo que podría ser una letanía, un encantamiento, y esto lo hace él en una voz muy muy queda.
Museo de Arte Contemporáneo de Barranco se proyectó Esquizangues Aum en una pantalla. A Totti creo yo que le hubiera horrorizado porque para Totti sus películas debían ser proyectadas a la más grande dimensión posible. Él no concebía del cine en, digamos, pantallas como las que tienen detrás suyo. Él concebía que su trabajo cinematográfico inicialmente y luego su trabajo con el video debía ser proyectado a tamaños realmente enormes. Y creo que es por eso que la imagen de la Corazao Potemkin emergiendo glorioso del ecran era una imagen tan fuerte porque todo lo imaginaba a lo grande. Ahí también está el aspecto épico del que les estaba hablando, y creo que es interesantísimo cómo un dispositivo de carácter de televisión comercial termina siendo convertido por un artista, en este caso, en un dispositivo que podríamos incluso describir como visionario y vanguardista en un momento como los años 80. Sí. No sé, creo que sería interesante en este momento cederle la palabra a Alan Poma.